Vamos a continuar el día de hoy con el control de los microorganismos. Ya vimos los métodos físicos que se pueden utilizar para controlar el crecimiento de las bacterias. Ahora, en esta clase, vamos a tratar los métodos químicos que se utilizan para que estos microorganismos no crezcan. Entonces, antes que nada, tenemos que tener muy claro el concepto de desinfección. Decimos que el desinfectar algo significa controlar de manera dirigida el crecimiento de microorganismos. Es decir, la desinfección la vamos a definir como el control dirigido a la destrucción de los microorganismos perjudiciales. Y esta destrucción de los microorganismos perjudiciales nos estamos refiriendo a aquellos microorganismos que son patógenos y que esta destrucción de estos microorganismos que son patógenos se efectúa a través de una sustancia química. Ahora hay que tener claro los dos tipos de sustancias químicas que vamos a tener para poder desinfectar. ¿Cuándo vamos a eliminar microorganismos de una superficie inerte que no tenga vida, como por ejemplo una mesa, una ventana, un material quirúrgico? La sustancia química que utilicemos para hacer eso le vamos a llamar desinfectante, como el cloralex, por ejemplo. Si lo que nosotros vamos a hacer es eliminar microorganismos de una superficie que sea un tejido o que tenga vida, por ejemplo, la boca, la piel, a una herida, a esa sustancia química que vamos a utilizar en ese caso le vamos a llamar antiséptico. ¿Ok? ¿Como qué? Como el mertiolate que usamos para ponernos cuando nos hacemos una herida. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora ya sea lo que vayamos a hacer, si utilicemos un desinfectante para limpiar una superficie o un antiséptico para tratar una herida, cualquiera de las dos sustancias químicas lo que nos van a estar haciendo es una desinfección. Y ahí estos agentes químicos lo que van a hacer es que van a lograr reducir las poblaciones microbianas a niveles seguros que ya no nos hagan daño o bien eliminan la forma vegetativa de los patógenos. Entonces, es bien importante que cuando nosotros vayamos a utilizar una sustancia química siempre sepamos cómo utilizarla. Y la mayoría de todas las sustancias traen en el frasco la forma en que se debe de preparar. Cuando ustedes compran cloro, cuando compran alguna sustancia química que vayan a utilizar para limpiar, en la parte trasera del frasco debe de venir cómo se debe preparar para poderla utilizar sin que nos haga a nosotros daño. Entonces, en el rótulo es bien importante que veamos el rótulo de la sustancia para que podamos saber prepararla. Y esto es bien importante también porque la manera en que se prepare pues va a ser la concentración que se necesita para que actúe como desinfectante. Fíjense bien, cuando estamos hablando de una solución química que mate microorganismos, le vamos a llamar germinicida o biocida. Si esta solución únicamente mata bacterias, pues le vamos a llamar bactericida. Si es una solución química que únicamente mata hongos, fungicida o micocida. Y si su acción va dirigida contra los virus, le vamos a llamar viricida. Ahora, no todas las sustancias van a eliminar el crecimiento de las bacterias. Hay algunas sustancias que únicamente lo detienen. Cuando una sustancia química detiene el crecimiento de una población de bacterias, le vamos a llamar que es un agente bacterioestático.
Y esto quiere decir que después de que los dejemos de usar, el crecimiento bacteriano se puede volver a reanudar. Bueno, y ahora hay dos términos que quiero que a ustedes les quede bien claro. Cuando estamos nosotros hablando de sepsis, nos estamos refiriendo a la palabra derivada del griego que significa degradación. Miren, esto que estamos viendo aquí en la foto es tejido que ya está degradado, putrefacto en esta mano. Esto es a lo que le llamamos sepsis y eso indica que aquí hay contaminación bacteriana. Cuando nosotros estamos utilizando una sustancia que es aséptica, quiere decir que vamos a utilizar algo que nos va a dejar libre de bacterias. Un objeto que sea aséptico significa que está libre de patógenos, como lo puede ser un quirófano. Bueno, ahora, todos los desinfectantes, todas las soluciones químicas que están en el mercado tienen que pasar por una serie de pruebas donde se demuestra que realmente son capaces de eliminar a los microorganismos. Para que un producto desinfectante llegue hasta el súper, por ejemplo, de la marca Clorales o Cloros o Lysol, todos esos tuvieron que pasar a través de dos pruebas. Una que le llamamos la prueba de utilidad de dilución y la otra que se llama la prueba de método de difusión con disco. Vamos a ver las dos de qué se trata. La prueba de utilidad de dilución, ¿qué es lo que se hace? Fíjense bien, se utilizan estos cilindritos metálicos y hay de dos maneras de probar qué tan efectivo es un desinfectante. Uno es llenarle estos barrilitos con diferentes diluciones de la solución química y ponerlo a crecer enfrente de bacterias, o bien llenarlos de medios de cultivo bacterianos y crecerlos sobre cierta cantidad del desinfectante. Hay tres bacterias que se utilizan para probar que una solución es buena es un buen desinfectante. Estas son la Salmonella choleracius, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Si una solución química es capaz de matar a estas bacterias, decimos que es un buen desinfectante. Entonces, la primera que es utilizando los cilindritos llenos con diferentes diluciones del desinfectante. ¿Qué se hace? Se llenan los cilindritos y se ponen sobre cajas Petri que ya han sido previamente cultivados con una de estas tres bacterias. Y luego entonces se mide la capacidad de inhibición del crecimiento que tiene el cilindrito. Entonces, entre más amplio sea el diámetro, quiere decir que más efectivo es. Y lo que vamos haciendo es graficando el diámetro de la inhibición del crecimiento por la concentración del desinfectante. ¿Ok? Miren, en este caso, aquí está sembrado Staphylococcus aureus y aquí se pusieron dos cilindritos con dos diluciones diferentes de un desinfectante. Sí, y lo que uno ve es que todo lo que está aquí blanco quiere decir que aquí no hay crecimiento, que quiere decir que esta sustancia está inhibiendo el crecimiento de estas bacterias. La otra forma es impregnando los cilindritos con diferentes o con medios de cultivo bacterianos y luego se ponen a crecer, se meten en tubos con diferentes diluciones del desinfectante y aquí lo que uno ve es que tanto crecieron las bacterias en el medio. Hay también otra manera que es más sencilla y esta se llama método de difusión en disco. Aquí lo que se hace es que se cortan pequeños círculos de papel filtro, se le embebe el desinfectante y luego este se pone sobre placas Petri que ya tienen previamente las bacterias crecidas y luego se puede observar la inhibición del crecimiento bacteriano. Miren, por ejemplo, en esta parte de aquí se están probando 4 soluciones químicas, la clorine, el fenilfenol,
el hexaclorofeno y el 4, ¿sí? Fíjense, en esta cajita Petri tenemos estafilococos, aquí tenemos E. coli y aquí Pseudomonas aeruginosa. Si nosotros vemos y queremos ver cuál de los 4 sustancias químicas es mejor, pues miren, en este caso, los 4 matan a Staphylococcus aureus. ¿Se fijan? Miren cómo inhibe su crecimiento, aunque clorine y hexaclorofeno lo hacen de mejor manera. Sin embargo, el hexaclorofeno, si bien inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus, pues no lo inhibe de la E. coli, ni tampoco de la Pseudomonas aeruginosa. Si vemos esta otra sustancia química, esta quad sí elimina estafilococos, inhibe el crecimiento de E. coli, pero no de Pseudomonas aeruginosa. Lo mismo con el ofenilfenol. ¿Cuál es la única sustancia química que sí elimina los 3 tipos de bacterias? Pues ¿no? El clorine. Mata, fíjense bien cómo inhibe el crecimiento de estafilococos, de Escherichia y de Pseudomonas aeruginosa. Entonces podemos decir en este experimento, ¿verdad?, que el clorine es el mejor desinfectante. ¿Por qué? Porque mata las 3 bacterias. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué tipos de desinfectantes podemos nosotros conseguir en el mercado. ¿Ok? Uno de los más comunes es el fenol. El primero que utilizó fenol fue Lister. A ver si recordamos la historia que habíamos visto en las clases anteriores. Acuérdense, el Lister es el que empezó a utilizar los procesos de desinfección, de lavado de manos. Y se acuerdan de aquella aquella pintura que les mostré, que estaban los médicos con traje y que estaban así operando sin batas. Bueno, lo que le estaban rociando en esa pintura al paciente era ácido carbónico. Eso fue lo primero que se empezó a utilizar. El ácido carbónico es el fenol. Entonces es muy bueno para controlar las infecciones quirúrgicas en el quirófano. En el laboratorio lo utilizamos mucho para limpiar las superficies. Lo que hacemos es adicionarlos o echarlos sobre la superficie y lo dejamos actuar un ratito, unos 3-5 minutos, y ya se retira. Ahora, lo único malo es que causa efecto irritante sobre la piel. Entonces, este es un muy buen desinfectante, pero no es un buen antiséptico. ¿Por qué? Porque irrita la piel. Entonces, lesiona las membranas plasmáticas y la pared celular de las bacterias. Por eso elimina las bacterias y todos los microorganismos de las superficies. Se usa mucho, o se usaba antes mucho, para reducir el olor de las aguas residuales. Casi todos todos los productos que maneja la marca Lysol trae alguna sustancia química que sea derivada del fenol. ¿Ok? Entonces, todo lo que vean ustedes de la marca Lysol trae algo de fenol. ¿Qué derivados del fenol hay? Está el ofenilfenol, el hexaclorofeno y el triclosan. Fíjense, vamos a ver la estructura química. Este es el fenol, miren, es un rombito y tiene aquí un OH. El ofenilfenol es muy parecido al fenol, nomás que tiene 2 rombitos. El hexaclorofeno, en vez de tener OH, tiene cloro, y el triclosan es muy parecido al hexaclorofeno. El ofenilfenol, este es el principal componente de los productos Lysol que les decía ahorita. El hexaclorofeno se utiliza mucho para desinfectar quirófanos. Es muy eficaz para eliminar estafilococos y estreptococos gram positivos. Y el triclosan es el principal componente de los jabones que sean antibacterianos, porque ahorita vamos a ver más adelante, los jabones en sí no destruyen los microorganismos, no son antisépticos ni son desinfectantes. Vamos a ver cómo actúa un jabón, pero hay jabones
que traen dentro de sus componentes un antimicrobiano, y generalmente los jabones que traen un antimicrobiano es triclosan, ¿sí? Bueno, la clorexidina, ese sí es muy buen antiséptico. Es el que se utiliza mucho y es muy utilizado por los dentistas para que nos tratemos la encía. Es muy eficaz para poderse utilizar a nivel de piel y de mucosas, no las daña, y lo que hace es que bloquea la enzima que es encargada de los fosfolípidos y por lo tanto afecta la membrana plasmática de las bacterias y de esta manera las destruye. ¿Okay? El yodo y el cloro son otros desinfectantes y antisépticos muy buenos. El isodine, ¿sí? Este que es bien común que esté en los botiquín de emergencia, es solución de yodo. Y este es muy buen antiséptico. Lo que hace es que altera la síntesis de las proteínas y destruye las membranas celulares. ¿Ok? El cloro, bueno, pues el cloro ese es muy utilizado. Yo creo que todos hemos utilizado cloro en nuestra casa para desinfectar tanto los pisos, los baños, los trastes. El más común que se utiliza de cloro, muchachos, es el hipoclorito de sodio. Acuérdense, y más ahorita que estamos en esta contingencia de coronavirus, la solo solución de cloro al 10% es suficiente para eliminar cualquier microorganismo que esté sobre una superficie. Ahora, debe de ser a esa dilución. Si lo hacemos a una dilución más concentrada, pues nos vamos a dañar nosotros. Entonces, el clorales que tenemos en la casa, con el solo hecho de que lo diluyamos y hagamos una solución al 10%, es decir, 10 mililitros de cloros en 90 de agua, con eso es suficiente para eliminar cualquier microorganismo, virus, hongo, cualquier cosa que esté sobre una superficie. ¿Ok? Hay varias presentaciones, la que conocemos más es esta, la de hipoclorito de sodio, que es el cloro. Hay hipoclorito de calcio que se utiliza mucho ya en niveles industriales para lavar todo lo que son, por ejemplo, las máquinas de las fábricas donde hacen quesos o en los restaurantes grandes. Para limpiar albercas está el dióxido de cloro. Esta es una forma gaseosa que también se utiliza para desinfectar. Y otra, la cloramina, que se utiliza mucho también en los restaurantes para limpiar muchos trastes, vidrios, y se usa también en el tratamiento de aguas residuales. Otro desinfectante y antiséptico también son los alcoholes, sobre todo el alcohol etílico. El alcohol es buenísimo para eliminar las bacterias y los hongos, pero no las endosporas. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Desnaturaliza las proteínas y esto hace que se alteren las membranas, disuelve los lípidos. Pero el chiste del alcohol, muchachos, es que se tiene que utilizar en una solución al 70%. El alcohol, muchachos, es muy fácilmente o se evapora de una manera muy rápida. Entonces, si lo utilizamos a una concentración del 100%, no va a durar y no va a alcanzar a destruir las bacterias. Necesita estar en una solución al 70% para que pueda durar lo suficiente, desnaturalizar las proteínas de esas bacterias y luego evaporarse. ¿Recuerdan cuando entramos al laboratorio que la maestra Are nos decía, primero hay que limpiar con solución de cloro al 10% y la rociábamos sobre la meseta, ¿ah? Se rociaba y esa sí se quitaba con la sanita. Luego, ¿qué hacíamos?
rociábamos la solución de alcohol al 70%. ¿Y qué nos decía la maestra Are? Esa no se quita con la sanita, se deja que se evapore. ¿Ok? Entonces el alcohol es efectivo siempre y cuando sea una solución al 70%. Ahora, hay metales que son microbicidas. Fíjense bien, lo que es la plata, el mercurio y el cobre pueden matar bacterias. Fíjense qué cosa. Esta capacidad que tienen los metales de matar bacterias se le conoce como oligodinamica. Y se puede ver esto muy fácilmente poniendo en una cajita Petri que tenga previamente un cultivo bacteriano. Si ponemos en esa cajita monedas, únicamente se va a inhibir el crecimiento en aquellas monedas o cosas que sean plata, mercurio o cobre. Fíjense en aquí. Miren, ¿ven cómo se está inhibiendo? Se inhibe el crecimiento. Entonces, la plata es un excelente antimicrobiano. ¿Ok? ¿Y dónde encontramos plata? Lo más convencional es el microdin. El microdin es una solución de plata y le conocemos como plata coloidal. ¿Qué es lo que hace la plata? Plata lo que va a hacer es que va a alterar la membrana plasmática de la bacteria y va a ocasionar que la bacteria se truene. Se utiliza también como en una solución de nitrato de plata al 1% y esto es muy común que se utilice sobre todo en las infecciones oculares de los bebitos. Podemos comprarla como surfacina, como yoduro de plata, y este es muy bueno para limpiar superficies y actúa o tiene un efecto por 13 días. Y últimamente, fíjense que se está poniendo plata en los catéteres. Si saben, un catéter es el que se coloca en una vena para que a ese paciente se le pueda suministrar suero. Es muy común que, por ejemplo, los pacientes diabéticos que están haciéndose hemodiálisis, se les ponga un catéter para que pues, rápidamente se conecten a la máquina. Si esos procedimientos no se hacen con mucha higiene, es muy probable que haya infecciones por el solo manejo, ¿no? de todo. Una manera de inhibir las infecciones que se le puede provocar a un paciente de esta naturaleza es colocarle un catéter que en su interior venga recubierto con plata. Bueno, el mercurio también es un muy buen antimicrobiano y generalmente lo que se utiliza es cloruro de mercurio. Tiene un efecto bacteriostático y nada más que casi no se usa porque es muy tóxico. Él generalmente es el que está presente en las pinturas contra mohos. Esas pinturas que ya venden que te dicen es que con esta pintura no van a salir mohos en esa pared. Lo que trae es cloruro de mercurio. El cobre es muy buen antimicrobiano, utilizado como sulfato de cobre, y este se utiliza mucho para quitar el color verde de los estanques y las piscinas. Y el cloruro de zinc es muy utilizado en los enjuagues bucales. Ok, y ahora sí vamos a los jabones. Los jabones son lo que llamamos agentes tensioactivos. Fíjense bien, un jabón está hecho de grasa. ¿Cómo se prepara un jabón? Un jabón es una solución de grasa que vamos a utilizar y fíjense bien, vámonos a lo básico de lo que veíamos de las grasas. ¿Qué son las grasas? Son ácidos grasos. Entonces, ¿qué forman las grasas? Las grasas forman micelas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el jabón?
el jabón lo que va a hacer es que va a ser una micelota, se va a entre mezclar con las grasitas de lo que haya ahí en la superficie de las bacterias, de las células, y va a ser una micelota. Y por el solo, la pura función del agua, el jabón va a arrastrar todo lo que esté ahí. Entonces, no actúa como un antiséptico ni como un desinfectante. Esto que les tiene que quedar bien claro. El jabón actúa por una función mecánica, arrastra la grasa y todas las membranas de las células son grasita. Acuérdense que están compuestos de una membrana que está compuesta de una bicapa de lípidos. Que, por ejemplo, en nosotros, la piel, normalmente hay células muertas, polvo, sudor, microbios, secreciones, glándulas sebáceas. Cada vez que nosotros nos bañamos con el jabón, ese jabón lo que hace es que hace unas micelotas donde va a venir envuelto todo lo que haya ahí de grasa y con la acción del agua eso se va a arrastrar, ¿ok? A eso que les digo yo de que se hace una micelota es a lo que le llamamos emulsificación, ¿ok? Entonces, con la espuma que se forma con el jabón y el efecto del agua, se arrastra la grasa emulsificada, ¿ok? Y de esa forma, pues entonces quedan limpios por donde pase el jabón. Ahora, esto es bien importante lo que les decía ahorita. Hay jabones que traen como componente extra una sustancia antimicrobiana como el triclosan. De ahí que cuando ustedes compren un jabón, si es un jabón antimicrobiano, ahí tiene que decir que es antimicrobiano. ¿Por qué? Porque trae alguna sustancia como el triclosano o algún otro tipo de sustancia que va a matar o que sí tiene un efecto desinfectante o antiséptico. Ok, ¿qué otros jabones hay? Bueno, vemos estos como los que utilizamos para lavar la piel, los detergentes que utilizamos en la cocina para lavar la ropa, ¿ok? Bueno, ahora hay también un tipo de sustancias que les llamamos de amonio cuaternario, como aquellos que son los enjuagues vocales de Colgate. Tienen una fuerte actividad bactericida contra gram positivas. Y el Dermoclean, que también altera la permeabilidad de la célula. Y los otros, como el cloruro de benzalconio y el cloruro de acetilpiridinio. Bueno, ahora, estos no son antisépticos o desinfectantes. Estos que les voy a mencionar ahorita son conservadores químicos en los alimentos que son muy utilizados y se los estoy poniendo porque muchos de ustedes se van a dedicar a producir alimentos y más adelante pues los van a retomar. Hay conservadores que lo que van a hacer es que nos van a ayudar a que no crezca tanto las poblaciones microbianas. Entonces, podemos decir que tienen un efecto bacterioestático y que impiden que el alimento se eche a perder o que se alargue la vida de un producto. Entonces, estos conservadores químicos se agregan a los alimentos para retardar su deterioro. Por ejemplo, el dióxido de azufre se utiliza en la elaboración del vino. El benzoato de sodio y el ácido ascórbico, también el propionato de calcio. Estos son
son conservantes que van a que el cuerpo puede eliminarlo de una manera muy fácil. Nosotros lo podemos eliminar o metabolizar de una manera muy fácil, a dosis adecuadas. No hay que tampoco poner de más. Lo que es el benzoato de sodio y el ácido sórbico impiden el crecimiento de hongos en quesos y bebidas refrescantes. El propionato de calcio, inhibe el crecimiento de hongos en el pan y previene que crezca también la bacteria Bacillus. El nitrato de sodio y el nitrato sódico, estos se ponen en los productos cárnicos como el jamón, el tocino, las salchichas, los embutidos, y inhibe que crezcan enzimas de que las enzimas de Clostridium botulinum funcionen adecuadamente. Hay otro que es la nicina, que se agrega al queso para inhibir el crecimiento de bacterias que forman esporas. Bueno, hay otras sustancias químicas que las conocemos como aldehídos, y estos son principalmente de uso en el laboratorio. El más común es el formol, que también se le conoce como formaldehído al 37%. Este se utiliza mucho para conservar muestras biológicas. Yo creo que ustedes ya cuando estén en su clase de parasitología, cuando les pidan ir a recolectar parásitos, los van a guardar o los van a conservar en formol. Hay otro que utilizamos mucho en el laboratorio también, que es el glutaraldehído, y ese se utiliza también para esterilizar instrumentos químicos clínicos. Que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que es el óxido de etileno, que actúa como gas, y hay máquinas especiales que lo empiezan a lanzar sobre el material. Y bueno, ya los últimos son los peróxidos. Estos van a tener una actividad en oxidar los componentes que están dentro de la célula. Y básicamente tenemos dos tipos de sustancias de este tipo, lo que es el ozono y el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Fíjese bien, el ozono es muy común que lo tengamos o que esté presente en los filtros de agua. Lo que hace es que esta presencia de este ozono, que son 3 oxígenos, lo que hace es que vuelve al oxígeno muy reactivo. Entonces, entra en la célula, ioniza todo y las bacterias se deshacen. ¿Ok? Y el agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno a mí no me gusta como antiséptico. No considero yo que sea un buen antiséptico. El peróxido, y no sé por qué siempre está en los botiquines de primeros auxilios, pero el peróxido de hidrógeno es muy bueno para lesionar la piel. Entonces, a veces sí nos cortamos y nos echamos agua oxigenada, pero es más el daño que genera el peróxido sobre la piel sana que en sí lo que es la herida. Pero sí, es muy eficaz para inhibir sobre todo aquellas bacterias que produzcan la enzima catalasa. Es muy útil para desinfectar cosas como los lentes de contacto. Hay otros peróxidos como el peróxido benzoileo, es el que viene en los productos Clearasil, que son los que utilizamos para ponernos sobre el acné. Y bueno, hasta aquí, chicos, es la clase del día de hoy. Con esto terminamos toda la unidad de control microbiano. Que tengan buen día.